Bienvenidos a este tan esperado webinar sobre nuestra solución de TPMS en Webfleet Solutions, donde conoceréis el sistema de monitorización de la presión y temperatura de los neumáticos. Muchas gracias por asistir. Tenemos programado para hoy unos 45 minutos y esperamos que sean de gran utilidad. Bueno, pues mi nombre es Isaac González, soy ingeniero de ventas en Webfleet Solutions para la región de España y Portugal y hoy tengo la gran suerte de estar acompañado, por un lado, de una grandísima profesional del neumático, directamente desde Bridgestone, Raquel Ayuso, Technical Hola, Service Manager. hola, Hola, buenos días a Raquel, todos. bienvenida. Y por otra parte, con uno de los Sales Engineer con más experiencia de nuestra compañía para España y Portugal, Paco Mercader. Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenido, Paco, bienvenidos a los dos y muchas gracias por formar parte de este tan esperado lanzamiento. Y bueno, para los que ya conocéis el sistema, os aparecerá un slide donde se van a silenciar automáticamente vuestros micrófonos. Si queréis realizar preguntas, tenéis un desplegable para realizar las preguntas que veáis oportunas. Al final del webinar vamos a dedicar el tiempo que tengamos disponible para responder a todas esas preguntas. Igualmente, os hemos añadido esta presentación en formato PDF, que la podéis descargar cuando queráis y además os llegará un email en un plazo de 2 días con el vídeo de este webinar que estamos grabando. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya a abrir boca con el tema que vamos a tratar hoy. Es importante que tengamos en la cabeza algunos datos que resultan clave tanto para nosotros como para nuestros trabajadores como para nuestros clientes. Y uno de ellos es que el 90% de los los reventones de neumáticos son derivados de fugas lentas de aire y como consecuencia el sobrecalentamiento de los neumáticos. Por eso es tan importante contar con un sistema que nos avise de estas pérdidas lentas de aire o de las pérdidas bruscas también de presión. La gran mayoría de las averías en el transporte del vehículo pesado son causadas por la falta de control en estos neumáticos. Qué interesante, Raquel. Pues yo personalmente no era consciente de cuán relevancia tenían los neumáticos hasta que empecé a hablar con los clientes sobre el tema y a tratar el tema de TPMS. Y por eso me parece muy interesante empezar con este mensaje claro y conciso. Bueno, el escenario. ¿Conocéis la normativa legal? Yo os la voy a contar. El reglamento de la Comunidad Europea 661/2009 del Diario Oficial de la Unión Europea dictaminó que todos los vehículos pesados y o comerciales de pasajeros deberían incorporar de fábrica el sistema de TPMS a partir de noviembre del 2014. Esto no dejaba de ser una recomendación, pero fue la primera vez donde legalmente escuchamos los términos de TPMS. Posteriormente, la normativa europea del 2019, la 2144, estipula que a partir de mayo del 2022 todos los nuevos modelos de vehículos comerciales que se produzcan, tanto ligeros como pesados, deberán integrar TPMS de serie, es decir, en la fabricación, para poder aprobar el proceso de homologación. Y finalmente, la que más nos importa es a partir de mayo del 2024, como parte de la misma norma, se dictamina que todos los vehículos pesados, comerciales o no, independientemente de su antigüedad, deben adaptarse a dicha tecnología mediante sistemas de control TPMS. Perdona, Isaac, entonces estás indicando que todos los vehículos anteriores a mayo del 2024 están obligados a instalar un sistema de control de presión y temperatura. Es correcto, todos los vehículos pesados, anteriores y posteriores, deben incorporar el sistema de TPMS. La diferencia es que cuando salió esta ley, pues obviamente todos los fabricantes empezaron a incorporar el sistema de origen, con lo cual siempre que ya se empiecen a comprar vehículos o remolques o cabezas tractoras nuevas, deben de llevar de fábrica el sistema de TPMS, pero si tenemos vehículos antiguos que no lo llevaban, obligatoriamente se tienen que adaptar al mercado instalando estos sistemas. En referencia a los que ya llevan el sistema y a los que no llevan el sistema, obviamente los sistemas que venían de fábrica, pues simplemente se controla a través de un aviso en el cuadro de instrumentos del conductor, ¿verdad? Como todos conocemos en nuestros coches utilitarios, el típico símbolo de que tenemos un problema en la rueda, de la presión.
Bueno, pues mediante nuestro sistema podemos adaptar todos los sistemas de TPMS en una sola plataforma, de forma real y para que lo controle el gestor de flotas. Es un sistema pues mucho más avanzado. Aquí, como podemos ver, vamos a simplificar para que veáis de un simple vistazo de qué consta nuestro sistema, un sistema muy fiable, muy robusto, pero a la vez muy sencillo, es lo que hemos querido desarrollar, que básicamente consta de unos sensores de válvulas que se ponen en las ruedas, en la propia válvula de la rueda, roscado. Tenemos unos receptores que son los que recogen la información vía inalámbrica de los sensores de las ruedas y tenemos nuestro ya famoso y conocido sistema de telemática, en este caso el Link 740. Bien, al final vamos a hacer un pequeño resumen de lo que para nosotros es el TPMS o lo que hemos llamado nosotros también el RX100, que es ese dispositivo de conexión inalámbrica que mencionaba Isaac. Al final, esto es un sistema de control de presión de neumáticos, un sistema de control de temperatura de los neumáticos, un sistema de control de la vida de las válvulas, ¿vale? Que al final estas más o menos vienen a durar aproximadamente unos 3 años, ¿de acuerdo? Porque llevan una pila interna. Importantísimo, que es un sistema integrado con la plataforma Webfleet, es decir, vuestro gestor de tráfico o las gerencias, todos los responsables de tráfico van a tener controlados esas presiones, esas temperaturas en remoto, ¿de acuerdo? De todos los fabricantes, porque es universal. Vamos a tener avisos, que ahora nos explicará más adelante Isaac, mediante la interfaz de conductor, las pros, etcétera, etcétera. Avisos mediante email, avisos mediante integraciones con terceros vía API. Esto es una parte importantísima dentro de dentro de nuestro software, que es la integración vía API, y aquí vamos a tener avisos también. Lo vamos a tener para nuestro smartphone, la configuración del sistema y accesos a la información de una manera sencilla, donde los operarios o vuestros mecánicos, conductores, etcétera, etcétera, puedan hacerlo y todas las gestiones de una manera sencilla. Y luego, fundamental, primero, cumplimiento de la normativa legal con la Comunidad Europea y que somos de las principales compañías con el sistema, con la ISO 27001, ¿vale? Y ya que lo mencionas, Paco, ¿qué es esto de la ISO 27001 y cómo puede ayudar a nuestros clientes? Bien, la ISO 27001 es una normativa final que creo que es fundamental para todo el sistema de transporte, porque al final lo que nos da es una validez legal a toda la información que está dentro de nuestros sistemas. Esto quiere decir que si yo mañana tengo que auditar, gestionar o tengo un juicio con un tercero o con alguien de mi empresa donde tengo que justificar desplazamientos, no desplazamientos, kilometrajes, etcétera, etcétera, con la información que está en nuestro sistema tendría validez legal porque está comprobada y no se puede modificar, ¿de acuerdo? No es modificable. Ojo, la información que está dentro del sistema, no la descarga, porque siempre las descargas son manipulables. Interesante, Paco. Este ISO, la verdad es que nos lo han comentado muchísimo los clientes, que a la hora de tener juicios o inspecciones o pleitos con la policía incluso, este ISO les ha cubierto las espaldas en su totalidad. Importantísimo, es fundamental, es fundamental. Y bueno, dicho todo esto, pues vamos a pasar, digamos, al grano, vamos a ver qué es el TPMS, qué es el LRX100, que es como llamamos a nuestra solución y básicamente, pues cómo funciona. La configuración básica, nosotros tenemos varias configuraciones, es decir, según qué tipo de vehículo sea, si es un camión rígido, si es un remolque, si es un tren de carretera, pues tenemos la misma solución con distintos, digamos, con distintos hardwares o con más o con menos hardware para adaptarlo a cada necesidad. En este caso estamos viendo la imagen de un camión rígido donde se instalarían, pues esta es la solución más básica, se instalarían los sensores válvulas de ruedas que hemos visto en la imagen anterior, se roscarían en cada válvula. Estos sensores se comunican con el receptor de forma inalámbrica, es decir, no necesitamos cablear nada. Y a su vez el receptor, que llamamos el RX100, se conecta con el dispositivo de telemática, en este caso tiene que ser un Link 710 o 740,
se conecta vía cableado por la entrada de CAN bus. Para los que seáis un poco más técnicos, bueno, pues indicar que se conecta por la entrada de CAN bus. Y posteriormente en la plataforma de Webfleet vamos a ver una imagen visual. Esto es una autoconfiguración que se hace por la plataforma. Le hemos dicho el número de ruedas que lleva nuestro camión rígido. En este caso, en el eje trasero llevamos 4 ruedas y en el delantero 2 ruedas. Y esta es la imagen visual que vamos a ver. Si elegimos un vehículo dentro de nuestra plataforma, pues vamos a ver el vehículo y dentro del vehículo tenemos las opciones que ya muchos de vosotros conocéis, pues se ha añadido la opción de ruedas. En la opción de ruedas, pues ya, como decía, nos abre el desplegable con la visual de la configuración de ejes y ruedas que tenemos y en cada rueda pues nos da una información. ¿Vale? Ya veremos más adelante, pero básicamente cuando la rueda aparece en gris quiere decir que todos los valores son correctos. Cuando aparece en amarillo o en rojo quiere decir que esos valores hay que revisarlos. Si pincháramos encima de cada rueda, además nos abriría un desplegable donde nos diría la temperatura del neumático, la presión de la rueda y la batería del sensor válvula de la rueda, que ya veremos más adelante el tema de las baterías. ¿Vale? Y luego, tenemos la información tanto en la plataforma Webfleet como en los interfaces de conductor. Los interfaces de conductor que nosotros pues tenemos el Pro 2020, que es un sistema tablet de identificación de conductor, y tenemos los interfaces de conductor navegadores, los Pro 8, también los Pro 7. En ellos vamos a ver a tiempo real, o más bien el conductor va a ver a tiempo real los avisos de presión y temperatura de neumáticos. En este caso, los avisos que reciben los interfaces de conductor y la tablet Pro 2020 siempre van a ser alertas, alarmas. Eso quiere decir que cuando en la plataforma tenemos una información muy detallada, aquí simplemente le vamos a dar al conductor la información clave y peligrosa, por decirlo de alguna manera, que debe controlar, ¿vale? Cuando pase de ciertos valores. Todo esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Y luego, como decía, pues tenemos la siguiente configuración, tenemos la siguiente configuración que sería ya para un conjunto tractor semirremolque, en el cualquier caso pues es un poco lo mismo, simplemente en este caso tendríamos dos receptores, un receptor que se montaría en la cabeza tractora y un receptor que se montaría en el semirremolque. Igualmente pondríamos un sensor válvula en cada rueda y estas se comunicarían los del remolque con el receptor del remolque, semirremolque, los de la cabeza con la cabeza. El módulo o los módulos, porque como decía, puede haber incluso trenes de carretera o varios remolques enganchados, los receptores se comunican siempre vía inalámbrica, es decir, no tenemos que estar haciendo cableados extraños ni complicados entre la cabeza y los remolques o semirremolques, con lo cual se comunican siempre vía inalámbrica. El principal siempre se comunica vía cableado por el sistema de CAN bus y toda esta información se comparte a nuestros servidores y nuestra plataforma, la plataforma del cliente y gestor de flota. En este caso, como veis, la configuración ya cambia, es una configuración avanzada, cabeza y semirremolque, automáticamente nos detecta ruedas y ejes y toda la información, como decía antes, si pinchamos en una de las ruedas, pues tenemos la información de temperatura, tenemos la información de presión recomendada y de la batería de los sensores de las válvulas. El tema de la presión recomendada es el dato configurable, ¿vale? Todo esto, todos los datos que vamos a ver aquí son determinados por el sistema, pero el dato de presión recomendada es configurable por el cliente a su gusto, según las recomendaciones, bien del fabricante de neumáticos, bien la carga que lleve, el peso de carga que lleve, etcétera, etcétera. Las válvulas funcionan en un rango entre 4 bares y 12 bares, con lo cual pues bueno, tenemos clientes que por su carga determinada llevan las ruedas a una presión de 11 bares, lo cual es totalmente válido, y hay clientes que la llevan a una presión de 8 bares, con lo cual cubrimos todos los rangos. ¿Cómo quedan las válvulas? Esto es una pregunta clave que nos hacen muchos clientes, ¿vale? Cuando le presentamos la solución y todavía no han visto cómo quedan, conocen pues otros sistemas distintos que hay en el mercado, un poco más complejos, donde hay que
desmontar el neumático, hay que poner las válvulas por dentro y bueno, se sorprenden que nosotros tengamos un sistema tan sencillo que les facilite tanto la vida, ¿no?, a la instalación. Y muchas veces nos preguntan, oye, pero esto de las válvulas, de ponerla ahí, ¿esto es estable, es seguro? Pues sí, es muy estable y es muy seguro. De hecho, este sistema de válvulas nosotros lo hemos heredado de nuestra compañía principal Bridgestone y es un sistema con el que llevan funcionando muchos años y les ha dado muy buenos resultados. Bueno, el desarrollo ha ido un poco más allá en cuanto lo hemos integrado en nuestras plataformas para ver todo en tiempo real y demás, pero el sistema de válvulas sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos varias imágenes de cuánto, perdón, sí, aquí tenemos varias imágenes de las distintas posibilidades, ¿no? Pues aquí tenemos una válvula normal donde simplemente la válvula se roscaría. Aquí tenemos una válvula donde la válvula queda mirando por dentro, donde se pondrían los codos que vienen suministrados en el propio kit de instalación. Y luego tenemos aquí pues una rueda doble, una rueda interna, donde se le quita el macarrón que ya todos conocéis, ¿vale? El prolongador original, se le rosca la válvula a la válvula original y posteriormente se le vuelve a poner el macarrón o adaptador principal, con lo cual es muy sencillo, no hay que desmontar nada, es muy seguro y estamos muy contentos con esta solución. Me adelanto a alguna pregunta que ya nos han hecho también. Oye, ¿y estas válvulas qué pasa si me las roban? Porque claro, puede llegar cualquiera y robármelas. Pues a ver, sinceramente, esta es una pregunta que le hice yo al personal de Bridgestone, que llevaba mucho tiempo trabajando con ello, y la verdad es que la respuesta que me dieron fue bastante aclaratoria. Primeramente, bueno, las válvulas llevan un apriete recomendado de 4 Newton, con lo cual esto no puede llegar cualquiera con la mano y quitarlo. No es así tan de sencillo, habría que llevar con una herramienta. Y por otra parte, esta válvula no sirve absolutamente para nada fuera del sistema en el que se ha configurado. Entonces, no tiene sentido que nadie la robe. Y por otra parte, la válvula tiene un coste muy normal, es un coste bastante económico, con lo cual en caso de pérdida o robo, bueno, que no se da mucho el caso, pero bueno, se podría sustituir muy fácilmente. Bueno, hemos creado un módulo específico para TPMS. Esto quiere decir que dentro de nuestra plataforma, para los que ya lo conocéis, pues bueno, ni qué decir que nuestra plataforma quizá es nuestro asset, nuestro valor más potente, pues estamos muy orgullosos de nuestra plataforma y de todo el desarrollo que se hace y que se va mejorando día a día. Es una plataforma muy visual, muy intuitiva, muy funcional. Bueno, pues a esta plataforma, dentro de la barra de menús, que muchos conocéis, para los que no conocéis, os invito a que veáis los webinars sobre nuestras plataformas. Y bueno, pues se ha creado este nuevo icono, donde lo que hace a vista de pájaro es, una vez que pinchamos en el icono, pues nos hace un filtro de todos los vehículos que vienen equipados ya con TPMS. Dentro de ese filtro, con todos los vehículos que vienen equipados con TPMS, nos marca con el sistema de semáforos que nosotros utilizamos, verde, naranja o rojo, pues los avisos de los vehículos que tenemos que tener en consideración. Aquí en este caso, por ejemplo, si hubiéramos pinchado en este vehículo que nos da un aviso en naranja, nos abriría este desplegable y automáticamente veríamos pues, que en la rueda delantera izquierda tenemos un problema con la presión, porque la tenemos a 7 bares y medio, y por debajo obviamente por debajo de la presión recomendada, y aquí tenemos una por encima de la presión recomendada, que aquí seguramente se habría configurado a 9 bares o a 8,5, y la tenemos por encima de 11,5 bares, con lo cual ya a vista de pájaro sabemos que tenemos que revisar esos neumáticos porque no están en valores. Luego tenemos los displays de niveles de seguridad, ¿vale? Lo que comentaba un poco pues, del sistema de semáforo. Pues aquí lo tenemos un poco más en detalle. ¿Cuándo se nos marca un aviso en naranja? ¿Cuándo se nos marca en rojo? Bueno, pues aquí lo describe bastante fácil. Cuando la presión desviada es de más menos el 20% de los valores recomendados, pues entonces nos va a generar un aviso en naranja. Cuando la presión del eje es más de 2 bares de diferencia, igualmente. Y cuando la presión de doble rueda, entre ruedas hay más de 1,5 bar de diferencia, pues igual nos va a generar un aviso en naranja. Luego, por otra parte, el nivel de la batería del sensor, ¿vale? Los sensores de las válvulas, esto tiene una batería interna y más o menos lo que viene durando esta batería es algo más de 3 años.
Entonces, bueno, no nos tenemos que estar preocupando de, oye, ¿cuánto tiempo hace que montamos estas válvulas? ¿Cuándo se me van a quedar sin pila? No, automáticamente el sistema lo detecta por sí solo y nos genera tareas de mantenimiento. Es decir, aquí donde vemos esta llavecita, pues se nos va a activar diciendo en el próximo mes tienes que tener en cuenta que tienes que cambiar estos sensores porque la batería se va a consumir. Igualmente nos genera tareas de mantenimiento cuando un sensor se pierde o no se encuentra o se ha averiado. Y luego, por otra parte, tenemos lo que nosotros llamamos alarmas, que son eventos críticos. Estas alarmas se muestran en rojo cuando la presión desviada es de más o menos el 30-40% de los niveles. Igualmente, muy importante, cuando la temperatura del neumático sobrepasa los 80 grados centígrados. Hay muchísimo riesgo de explosión cuando un neumático pasa de 80 grados centígrados, ¿vale? Y esto es un añadido que le metemos nosotros a nuestro sistema, pues que te genera las alarmas de eventos críticos cuando la temperatura sobrepasa ese valor. Y luego, por otra parte, cuando el nivel de la batería de las válvulas pues ya está realmente agotada o a punto de agotarse, pues igualmente te genera una notificación en rojo. Las notificaciones, como decía antes, pueden llegar por varias vías. Una de ellas, la más común, es a través de la plataforma del gestor de flotas. Simplemente, pues, como decía, ¿no? Cuando las presiones suben o bajan, cuando la temperatura es demasiado alta, cuando hay una diferencia de presiones, etcétera. Todo esto se ve en la plataforma, bien o filtrando dentro del icono de TPMS o bien yendo vehículo por vehículo o bien viendo directamente a las notificaciones, ¿vale? Dentro de las notificaciones, que bueno, que tenemos miles de notificaciones como posibles accidentes, como frenados bruscos, como volantazos bruscos, pues aparte se añaden las de todas las notificaciones de ruedas. ¿Vale? Todos estos eventos y notificaciones, además, importante para los que estéis aquí, que seáis integradores o desarrolladores de software o empresas terceras que se integran con nosotros, pues toda esta información se puede sacar y pedir vía API, ¿vale? Vía API tenemos toda información disponible. Y luego, por otra parte, pues tenemos las notificaciones al conductor. Como decía antes, pues las notificaciones al conductor siempre van a ser filtradas y solo le van a llegar los eventos críticos, iconos en rojo, ¿vale? Lo que no queremos tampoco es sobreestimular a los conductores y que estén preocupados constantemente cada vez que la presión suba o baje un poco o cada vez que la temperatura pues empiece a subir un poquito. No, aquí lo que vamos a hacer es directamente mandarle las alarmas para que realmente cuando el conductor considere que tiene que pararse es cuando hay un evento importante que tiene que corregir. Vale, importantísimo. Hemos creado una aplicación para el móvil llamada Webfleet TPMS Tools. ¿Qué es esta aplicación? Bueno, pues esta aplicación básicamente es una aplicación para los móviles que lo que hace es que al operario mecánico, jefe de taller, quien sea, que nosotros como gestor de flota le demos un acceso desde nuestra plataforma. Vamos a crear un usuario, le vamos a dar un acceso y automáticamente él va a poder ver vía remota, conectándose por Bluetooth, todos los vehículos que llevan el sistema de TPMS, puede acceder a cada vehículo y puede ver toda la información de ruedas. ¿Por qué sirve esto? Pues primera, meramente como herramienta de trabajo para los talleres, es decir, ya no tienen que ir con el manómetro pinchando en cada rueda a ver qué presiones llevan, incluso desde la propia oficina que tienen en el taller, el jefe de taller puede controlar los neumáticos y ver si sus operarios lo están controlando correctamente. Y por otra parte, pues cuando se hacen labores de cambio de ruedas, rotación de ruedas, cambio de neumáticos, pues de una forma visual podemos saber si se han respetado las válvulas en sus posiciones o si no se han respetado, incluso podemos configurarlo. Simplemente, pues si cogemos este válvula que resulta que el operario ha puesto la rueda aquí y no ha cambiado la válvula, pues nosotros directamente cogemos en el sistema y decimos, bueno, pues esta válvula que estaba aquí, ahora está aquí. Entonces, es una forma de agilizar muchísimo todos los procesos de configuraciones e instalaciones. Y dicho esto, le paso la palabra a mi compañera Raquel, que nos va a ayudar bastante con toda la información relativa a los neumáticos.
Adelante, Bueno, Raquel. pues eso es. Pues después de ver en detalle la funcionalidad de nuestro nuevo producto y ver cómo funciona también la aplicación, vamos a seguir hablando de la importancia que tiene la presión y su correcto mantenimiento para nosotros como flota. Vamos a echar primero un vistazo a la gráfica que tenemos, en la que se ve el reparto de costes de una flota tipo, ¿vale? Es verdad que esos porcentajes pueden variar en función de nuestro tipo de operación, nuestros tipos de clientes, pero nos sirve de muestra para poder analizar y ver que finalmente los neumáticos únicamente representan entre un 3 y un 5% del coste total operativo de nuestra flota. Es raro que yo lo diga como fabricante de neumático, pero es cierto que no es una prioridad el neumático dentro de los costes de una flota. Pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta que los neumáticos impactan de una forma directa en otros costes que tienen un mayor peso, y no solo un mayor peso, sino un peso muy importante, como puede ser el carburante, las reparaciones, las paradas por avería, el mantenimiento, todo este tipo de costes que sí que impactan de una forma importante en los costes de las flotas. Por ejemplo, podemos decir que al reducir el consumo o sea, que los neumáticos consiguen reducir el consumo de combustible hasta en un 5%, que esto finalmente en la flota impacta en sus costes totales en un 1,5%. Ya empezamos a sumar. Además, los neumáticos también se pueden convertir fácilmente en una fuente de molestias o problemas si no tienen un correcto mantenimiento. Muchas de las flotas están empezando a montar neumáticos que son más eficientes, ¿no? Con una baja resistencia a la rodadura, porque esto ayuda mucho al consumo de combustible, ayuda también al medio ambiente, pero es cierto que antes de empezar a hablar de esos productos, que son muy buenos y están muy indicados para las flotas, lo primero que tenemos que pensar es que la presión correcta es lo que te va a hacer sacar el máximo beneficio a esos neumáticos de bajo consumo de combustible o de baja resistencia a la rodadura. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que el mantenimiento de la presión es un punto clave para estos costes. Pasa, porfa. Isaac. Y aquí en esta slide podemos ver los puntos principales por los que es importante mantener correctamente esta presión. Por un lado, por seguridad. Los neumáticos con una presión incorrecta nos van a afectar negativamente a la distancia de frenado y al control del vehículo durante nuestra conducción. Luego, además, nos va a ayudar a reducir las incidencias en carretera. Los neumáticos son una de las principales causas de avería de los vehículos. Ya lo veíamos antes. Y al final, estas paradas suponen un promedio de 2 horas de inactividad por incidente relacionado con neumáticos. Esto nos puede hacer llegar tarde a servir a nuestro cliente, perder un envío, un montón de consecuencias que no nos ayudan para nada. Y luego, por supuesto, lo que comentábamos antes, el consumo de combustible. Tiene un impacto muy directo la presión con el consumo de combustible. Una mala gestión de la presión de los neumáticos aumenta la resistencia a la rodadura de estos, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible. Sí, un dato que podemos tener en cuenta en nuestra cabeza es que un neumático que está inflado a 9 bares cae hasta 9 bares después de 16 semanas. Si nosotros no tenemos un plan de mantenimiento que controla esa disminución de la presión en el tiempo, al final vamos a tener que la mayor parte de nuestros neumáticos están rodando con una presión inadecuada. En estas 16 semanas, nuestra presión ha disminuido un 20%. ¿Y qué implica esto en el consumo de combustible? Que estamos consumiendo un 2,5% más de combustible. Bueno, muy importante la presión porque hay que tener un mantenimiento constante de la misma. Gracias al nuevo sistema que estamos viendo, este control va a ser mucho más cómodo porque vamos a saber dónde y cuándo tenemos que hacer este mantenimiento. Y no lo tenemos que hacer constantemente. Luego vamos a ir a la parte de rendimiento de los neumáticos. Obviamente, cuando un producto no rueda con el mantenimiento adecuado, no va a dar el máximo de sus características. Y una de esas consecuencias, aparte de la seguridad, también va a ser el rendimiento de los mismos. Con esta disminución que decíamos del 20% después de 16 semanas de la presión, vamos a disminuir el rendimiento de los neumáticos en un 25%. O sea, sé que solo vamos a utilizar el 75% de la vida útil de nuestros neumáticos.
al final entramos tan en detalle de esto porque, aunque parezca mentira, el 20% de los neumáticos comerciales circulan significativamente desinflados, o sea, con una presión incorrecta. ¿Verdad? La verdad Vosotros es habéis que tenido, nosotros nos sí, encontramos con esto constantemente, pero vosotros este ahora con todas... dato es súper significativo, Raquel, tienes toda la razón del mundo. Y aquí seguro que Paco coincide conmigo en que un montón de veces hemos ido a hacer visitas a nuestros clientes para trials o pilotos, perdón, y lo que nos hemos encontrado es que le hemos preguntado al gestor de flotas, oye, ¿tú cómo llevas los neumáticos? ¿Los tienes controlados? Y prácticamente la mayoría, por no decir todos, nos han dicho, sí, los neumáticos están completamente controlados. Y cuando Bien, hemos montado el gracias, ¿no? sistema de TPMS, siempre o casi siempre hemos visto que un neumático o dos estaban incluso por debajo de los 7 bares y medio. Y esto Sí, es un siempre dato hemos que encontrado comentamos desviaciones, entre correcto. nosotros un montón. ¿Verdad, Paco? Correcto, siempre hemos encontrado desviaciones. Es aquello de bien, gracias los neumáticos, pero luego la realidad es otra. ¿Vale? Continuamos. Bien, oye, después de estos datos que nos ha dado Raquel y las explicaciones de Isaac, impresionantes, al final, bueno, hay que ver un poco a dónde nos va a llevar esto, ¿no? ¿Qué posibles ahorros, qué ROI voy a tener, qué retorno de la inversión? ¿De acuerdo? Al final, yo os voy a dar un dato muy simple de un vehículo estándar, ¿de acuerdo? Donde al final un vehículo que podáis tener que hace unos 130.000 kilómetros al año, que consuma 39.000 litros, que serán unos 43.000 euros anuales aproximadamente. Si la presión de esos neumáticos está por debajo del 20%, como bien decía Raquel en una de las diapositivas anteriores, estaríamos hablando en torno a 1.000 y pico euros, donde el valor de la ampliación de la vida útil estaría en torno a unos 200 euros y los costes de averías, costes de reparación, unos 400 euros, estaríamos hablando de un ahorro total de unos 1.600 y pico euros. Ojo, aquí ni hemos imputado costes por inactividad, que todos vosotros lo tenéis siempre muy en mente, ni multas cuando tenéis un pinchazo, un reventón en esas autopistas o peajes en Francia, que estáis todos encantados con ellos por los importes que os cobran, etcétera, etcétera. Y creo que son importes muy altos para lo que conlleva el sistema de gestión TPMS, ¿de acuerdo? Entonces, al final es un medio muy importante. El otro día estamos hablando de un coste, de un ahorro estándar, de acuerdo, un retorno de inversión estándar. El otro día, corrígeme, Isaac, si me equivoco, estuvimos en un cliente donde al final el retorno de la inversión era multiplicado por 4 o por 5, Sí. ¿de acuerdo? Porque era un sistema Concretamente, yo me quedé de piedra porque este cliente que está dedicado al transporte especial y bueno, yo creo que tanto Paco como yo nos quedamos de piedra cuando nos dio el dato de que cuando un neumático se le pinchaba o se le explotaba, eso tenía un coste directo de entre 3 y 5.000 euros. Nos correcto. quedamos asombrados completamente. Entonces, es un impacto tan alto dentro de vuestra cuenta de resultados que hay que controlarlo. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo controlado. Bien, avanzamos, Isaac. Vale, aquí hay una parte importante que es ¿qué nos diferencia? Punto 1. Los sensores en las ruedas. ¿De acuerdo? Instalación fácil y sencilla. No hay que desmontar ruedas, no hay que llevarlo al taller, no hay que parar los vehículos días o semanas, sino que es una válvula que se instala, como bien un dispositivo que se instala en la válvula, como bien nos ha indicado Isaac anteriormente, válvulas más que probadas, ¿de acuerdo? Y que no tenemos que paralizar nuestra flota. Aquí tenemos ya experiencia sobrada con este tema. Isaac, tú has estado recientemente haciendo pruebas en distintos clientes. ¿Cuánto tiempo nos ha podido llevar la instalación de este sistema TPMS o el RX100, como nosotros le llamamos, en cliente? Pues curiosamente, las pruebas que hemos estado haciendo, además que son pruebas que requerían, que yo estaba dando formaciones y que requieren de tomarse todo el tiempo del mundo, ir despacio y demás,
pero al final estamos hablando de una instalación completa que se hace en 3 horas. Estamos hablando de cabeza tractora y semirremolque con todo lo que conlleva. Es decir, no tenemos que separar la instalación por un lado, que alguien nos monte las ruedas, que otro nos monte la parte electrónica, sino todo el conjunto completo en unas 3 horas se está haciendo. Eso por una parte. Por otra parte, también decir que bueno, nosotros contamos con nuestras empresas instaladoras asociados que tienen una experiencia enorme y luego aparte nosotros también damos el servicio de formación y validación para las empresas que tengan sus propios operarios. No necesitan ningún, digamos, skill o ninguna habilidad especial. Realmente es una instalación tan sencilla que prácticamente cualquier operario mecánico electricista puede hacerla sin problemas. Bien, aquí no desmontamos el neumático, ¿de acuerdo? No ponemos ningún sistema interno que pueda dañar el neumático tanto en parado como en movimiento. No tenemos que llevar nuestro vehículo a un taller para ninguna configuración, sino que hacemos la configuración de manera automática, de acuerdo al vehículo, y en 3 horas está. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Muy, muy importante, porque al final nosotros entendemos el negocio como vosotros, que los vehículos tienen que estar en movimiento, ¿de acuerdo? Porque en movimiento es donde genera negocio. Bien, bien, Exacto. avanzamos. Todo Sí, tuyo, Isaac. y luego, pues por otra parte, como bien decía Paco, la primera diferencia pues, son los sensores de las válvulas y la segunda, el receptor. Esto hay un concepto, un componente de seguridad grandísimo, porque, bueno, nosotros directamente nuestro receptor simplemente coge la alimentación de la piña del remolque o del link de telemática nuestro que está en la cabeza tractora. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros bajo ningún concepto tenemos la necesidad de acceder al módulo EBS o módulo de frenos, que seguro que todos conocéis. No necesitamos configurar el módulo, no necesitamos conectarnos a él. Nosotros consideramos que nuestro hardware tiene que ser un valor añadido al vehículo, no tiene que ser un estorbo y una fuente de problemas. Al final, nosotros nunca hemos sido partidarios de manipular todo lo que es el sistema electrónico de los vehículos, con lo cual siempre, aunque a lo mejor tardamos un poco más, eso todo hay que decirlo, en desarrollar un producto, pero cuando lo hacemos de una forma segura, estable y totalmente ajena a la instalación original. Con lo cual, lo dicho, no necesitamos conectarnos al módulo de EBS, no dependemos de terceros, es decir, no necesitamos ningún tipo de máquina de diagnosis ni nada extraño para poder configurar el vehículo, ni abrir puertos, ni nada de esto que se oye mucho hoy en día en el mercado. Y pues bueno, pues el tema del frenado, que obviamente es un sistema de seguridad que esto solo lo pueden tocar profesionales. Esto no puede llegar cualquier técnico y meterse en manipular este tipo de sistemas. Bueno, Y pues la Raquel, verdad es que tampoco voy a entrar mucho más en detalle en los beneficios, los hemos ido comentando a lo largo de toda la presentación, creo, Isaac y Paco, si no me corregís, que lo sí, importante aquí es que nos transmitan las dudas. Totalmente. Beneficios principales: maximizar el tiempo de actividad de los vehículos, es una prioridad y lo tenemos claro; mejorar la seguridad en carretera, que no tiene precio; reducir los costes operativos de nuestra flota y aumentar la sostenibilidad. Entonces, vamos a ir, yo creo ya, correcto. si te parece, a las preguntas, porque nos queda Sí, poco tiempo voy a hacer y solo esto es un muy par importante. Raquel, voy a hacer un par de incisos Vale. técnicos que me parecen importantes porque veo alguna pregunta que puede ir referida a esto. Básicamente, nuestro receptor LRX100, importante, tiene una protección de IP69K, ¿vale? Esto es muy importante. El K quiere decir que la protección es incluso sumergible, es decir, el equipo se podría incluso sumergir. Esperemos que no llegue el caso, pero se podría. Trabaja entre 12 y 24 voltios, con lo cual cubrimos todas las posibilidades de conexión en automoción, entendemos. Y luego, por parte del sensor de las válvulas, pues eso, trabaja entre 0 y 12 bares. Importante mencionar que las válvulas se activan a partir de 4 bares de presión, con lo cual por debajo no van a funcionar. La vida de la batería es de 3 años, un poquito más de 3 años, digamos. Y otro dato importante: estas válvulas no están pensadas para vehículo ligero, ¿vale? Estas válvulas no están pensadas para trabajar a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, para los que me preguntáis, oye, ¿esto lo puedo montar en la flota de ligeros? No, este sistema no, ¿vale? Y dicho esto, pasamos a el turno de preguntas. Bueno, veo que ya hay alguna pregunta bastante interesante y
Bueno, Antonio nos comentaba que no escuchaba al principio del webinar. Espero, Antonio, que esto se haya solucionado. Si no se ha solucionado o hay alguna parte que te has perdido, recordarte que tienes la presentación descargable en este propio slide y que luego, además, en un plazo de 24 o 48 horas, os vamos a mandar un email con el link al vídeo donde vais a poder ver de nuevo todo el webinar. Correcto, ¿Vale? y si pasas por favor la siguiente slide, tenéis nuestros email por si tenéis alguna duda con respecto al producto o al tema de costes, etcétera, o algún tipo de, de piloto que queráis hacer, ¿vale? ¿Qué preguntas tenéis por ahí, Isaac? Vale. Nuestro compañero amigo José nos pregunta, ¿la información que obtenemos en Webfleet de la presión-temperatura de los neumáticos está certificada con la normativa 27001? Sí, José, está certificada. Es decir, el ISO 27001 lo que hace es que certifica la información de la plataforma. Es decir, un auditor revisa, un auditor informático, se entiende, revisa toda la plataforma y entiende que toda la información que se extraiga de nuestra plataforma es imposible que sea manipulada. Entonces, toda la información que extraiga, al no poder ser manipulada y darnos ese certificado, puede ser presentado en un juicio, en una auditoría, en, en una inspección, diciendo que esa información es veraz. ¿Qué quiere Todo lo decir? que se visualice, correcto, en la plataforma. Exacto. Yo, por ejemplo, no puedo entrar en la plataforma y decir que el día, hace un mes, el lunes, no sé qué, estuve parado en cierto sitio. Yo no puedo entrar en la plataforma y modificarlo de ninguna manera. Por eso muchos clientes, por ejemplo, nos preguntan, oye, ¿puedo cambiar la matrícula de este vehículo y que la información de hace un mes me la dé con esta matrícula? No, no se puede. De la misma manera, si se ha generado un evento de la rueda, respecto a tu pregunta, se ha generado un evento de la rueda donde a tal día, tal fecha, nos hizo una alerta el sistema de que la rueda estaba por debajo de 4 bares, nosotros no podemos de ninguna manera ir atrás retroactivamente, cambiar esa fecha y decir que cuando la alerta fue en una fecha distinta. No se puede. Como eso está certificado, pues lo podemos utilizar legalmente. Hay otra pregunta que esta sería para ti, Paco. ¿Cuánto sería el coste para un camión tráiler de 5 ejes? Creo que me he adelantado ya antes, ¿no? Y lo he mencionado. Sí, Nosotros correcto. encantados de daros presupuesto y comentaros. Mira, tenéis mi correo aquí abajo y el de Isaac. Nos lanzáis un email, me pongo en contacto con vosotros y hablamos porque al final esto es un tema muy particular de cada uno y depende un poco de las particularidades de cada flota, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tenéis el email, contactarme y encantados de daros presupuesto y que veamos en detalle esto. Sí, permíteme que haga un inciso aquí, Paco, que lo veo importante de mencionar, ¿no? Que yo considero personalmente que los precios que se están manejando en esta solución son muy buenos, adaptados al mercado y bueno, y dado lo que hay ahora mismo en el mercado, la verdad es que somos muy competitivos y obviamente valorando que nuestra solución tiene un montón de ahorro de costes en cuanto a la instalación, lo del desmontaje de ruedas y demás, pues yo creo que los clientes se van a sorprender para bien. Realmente es así, es muy competitivo el precio. Vale, tenemos una pregunta interesante de Pedro, donde nos dice, ¿podemos instalar este dispositivo a furgonetas con una presión máxima de 4 bares? Pues lamentablemente, Pedro, no podemos. Nuestra solución ahora mismo está pensada para vehículo pesado y estamos trabajando sobre ello. No descartamos que en el futuro se encuentre una solución muy parecida a esta, pero quizá con otro tipo de válvula para poder adaptarla a vehículo ligero, pero dado que estas válvulas, no tanto por la presión, porque lo admitiría, sino por la velocidad en la que trabajan, que no están recomendadas para trabajar a una velocidad superior a 100 kilómetros por hora, recomendamos que no se instale en vehículo ligero ni furgoneta y no está certificado para ello. Vale, ¿Más preguntas? más preguntas. Mira, he visto una aquí, Isaac, una Sí. pregunta. ¿El sistema TPMS vale para todos los fabricantes? Vale, me imagino que la pregunta ¿es condición indispensable usar Webfleet o se puede usar con otro proveedor de GPS?
Vale, es No, no iba por indispensable. ahí, perdona, no lo No, entendía por vale, ahí, yo lo entendía para el fabricante del vehículo. Entiendo que sí, sí, porque ya tenemos clientes que tienen, como es normal, diversidad de fabricantes, Volvo, Scania, MAN, etcétera, etcétera, sí. y que sí converge para todos nuestra solución de TPMS, que al final es lo que se busca, porque sí, efectivamente los vehículos vienen de fábrica con una solución que únicamente pueden visualizar en el vehículo. Con nuestra solución podemos implementarla a nivel generalizado en todos los fabricantes y visualizarlo en remoto. Correcto. Bueno, pues muy buen respondido. Por otra parte, tenemos la pregunta de Antonio que dice, ¿es condición indispensable usar Webfleet o se puede utilizar otro proveedor de GPS? Bueno, para la solución es indispensable utilizar Webfleet y además es indispensable utilizar nuestro dispositivo Link 740, ¿vale? Es indispensable. Si bien es cierto que, como decíamos, bueno, pues nuestra plataforma, nuestra user interface, lo bueno que tiene es que somos una empresa software amigable, lo que quiere decir que nos integramos fácilmente con cualquier otro software o plataforma. Es decir, nosotros vía API, vuestro proveedor puede hacer un request de acceso API y se puede extraer datos de nuestra plataforma, pero la solución incluye los sensores de válvulas, el receptor y la telemática. Sin esta telemática no podemos recoger los datos y no podemos lanzarlos a la plataforma. Claro, y es que al final lo que está testado y sobre lo que certificamos es sobre un producto nuestro, ¿vale? Y la implementación de nuestra solución. Bien, Vale, ¿más preguntas? Isabel nos hace una pregunta muy interesante. ¿Existe en la plataforma informe específico de los avisos de TPMS? Bueno, Isabel, pues te tengo que decir que sí, existe, desde el principio existía el informe de avisos generales y eventos de conducción, donde en ellos ya aparece toda la información de TPMS, pero además ahora mismo con el nuevo lanzamiento que se ha hecho 3.15, que si no me equivoco fue ayer, con este nuevo lanzamiento ya se hace un informe específico para avisos de TPMS. Bien. Un par de preguntas más. Sí, Entiendo, ¿no, Isaac? Que sí que nos da tiempo. Tampoco queremos alargaros mucho porque hemos cumplido los tiempos. ¿Tienes algo más por ahí interesante? vale, vamos a ver alguna interesante, por ejemplo. Vale, tenemos aquí una muy interesante que nos dice, ¿qué ocurre si un remolque o semirremolque se desengancha de su cabeza tractora o remolcador y se queda parado, por ejemplo, 15 días? Vale, esta pregunta es muy interesante. Nosotros, para que el sistema funcione, tiene que estar enganchado a una cabeza, ¿vale? Las cabezas y los remolques o semirremolques son intercambiables y hacen lo que llamamos coupling o acople de sistemas automáticamente, ¿vale? Pero el sistema siempre tiene que estar alimentado y para estar alimentado necesita estar conectado a una cabeza tractora, con lo cual si desenganchamos un remolque o sin remolque y lo dejamos parado, no funcionaría. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que esto no es realmente un sistema de localización en sí, esto es un sistema de TPMS. ¿Vale? El sistema de localización es el Link 740 que vamos a instalar en la cabeza. Con lo cual, puedo decir, no quiero equivocarme, pero puedo decir que se está trabajando en un sistema standalone, lo cual quiere decir que funcionaría como de sistema de TPMS, como de localización para solo el remolque, pero lo dicho, esto simplemente pues, son cosas que quedan un poco en el aire. Ahora mismo la solución que tenemos funciona siempre y cuando vaya enganchado a una cabeza. Y yo creo que podemos pasar a la última pregunta, que dice, por ejemplo, Víctor dice, ¿cuánto tiempo tarda en actualizar la información de la presión del neumático desde que enganchamos el remolque? Bueno, esto es en tiempo real, es decir, nuestra plataforma, los dispositivos, la plataforma está recogiendo toda la información. Digamos, el dispositivo recoge toda la información cada 10 segundos, lo almacena en él mismo, en su propio memoria flash y luego la manda al sistema cada minuto. Con lo cual, prácticamente a esto le podemos llamar, sin miedo a equivocarnos, tiempo real. En el momento que se acopla la cabeza con el remolque es instantáneo y luego la información la envía cada minuto. Y bueno, dicho esto, yo creo que hemos acabado con la ronda de preguntas. Lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Espero que os haya sido de ayuda. Tenéis nuestros email y nuestros contactos.
por favor, no dudéis en contactarnos, cualquier duda que queda pendiente, cualquier información adicional, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y buen día. Gracias a Pues todos y buen día a buen día. todos. Gracias, un saludo, chao. Saludos.